Hola, hola, sean todos muy bienvenidos. A nombre de la Academia Manager, les damos la cordial bienvenida al webinar del día de hoy de declaraciones juradas de renta. El día de hoy nos acompaña Teresita Sepúlveda, instructor senior de la Academia y contador auditor de profesión, quien realizará la presentación. Me presento, soy Gislaine Sepúlveda, encargado de Help Center de Manager, contador auditor de profesión y quien estará a cargo de las preguntas. Así que, todo suyo. Bien, vamos a comenzar entonces con nuestro seminario del día de hoy, nuestro webinar. Vamos a revisar primero nuestra agenda. Para hoy vamos a revisar, el primer tema que vamos a tratar es ¿qué régimen soy? Luego vamos a ver las declaraciones juradas generales, el régimen general, el PROPYME general, el PROPYME transparente, la renta presunta, las declaraciones juradas financieras, las previsionales y finalmente revisaremos unas líneas de tiempo. ¿Bien? Vamos a comenzar entonces con la primera gran pregunta, ¿qué régimen soy? Cuando conversamos sobre qué régimen soy, nos referimos a nuestro régimen tributario. Con todo el tema de las reformas tributarias que hemos venido desarrollando en los últimos años como país, han surgido muchísimos más temas de regímenes tributarios. Antiguamente era muy simple, era régimen general, régimen simplificado y renta presunta, y no teníamos nada más. Con el transcurso de los años, ya más o menos en el año 2019 en adelante, con todas las reformas que han venido, han surgido nuevos temas, como por ejemplo el régimen PROPYME, el régimen PROPYME transparente. Entonces, cada uno de estos regímenes es el que a nosotros nos va a indicar cuáles son las declaraciones juradas que debemos presentar. Cuando nosotros siempre hablamos del periodo de operación renta, como que por conocimiento general, todo el mundo sabe que el periodo de operación renta es abril. Comúnmente en el mundo no contable, digamos, no los que somos de esta jerga más contable, tienen el concepto de que la operación renta vence el 30 de abril. ¿Ya? Cuando nosotros sabemos que en realidad la ley nos dice que se tiene que realizar durante el transcurso de abril, no el día 30. ¿Ya? Es lo mismo que no ocurre con ella. Pero cuando nosotros hablamos de la operación renta, ¿cierto? El proceso de operación renta comienza mucho antes de hacer la declaración jurada. Comienza con la presentación, la preparación de nuestro balance, ¿cierto? Y posteriormente la presentación de las declaraciones juradas. Todas estas declaraciones juradas por lo general, empiezan a vencer en el mes de marzo. Durante marzo se empiezan a vencer. Tenemos distintas fechas a lo largo del mes de marzo en la cual nosotros tenemos que ir presentando distinta información. Es importante destacar que también con la reforma hay algunas de estas presentaciones que se hacen post-operación renta. ¿Ya? Se presentan en el mes de mayo, junio. Bien, entonces lo que vamos a revisar ahora es, yo de acuerdo a qué régimen soy, qué declaraciones tengo que preparar, siempre y cuando apliquen en mi caso. ¿Bien? Entonces, por eso, la primera gran pregunta que teníamos para el día de hoy es, ¿qué régimen tributario soy? ¿Ya? Para poder contestar esta pregunta, en el portal del Servicio de Impuesto Interno, en el inicio, donde nosotros tenemos todos los datos de nuestra empresa, a la parte superior arriba derecha está el régimen al cual estoy acogido y el tipo de contabilidad que debo llevar. Por ejemplo, si ustedes se fijan en la imagen, dice que yo tengo un régimen PROPYME general y que llevo contabilidad completa. ¿Ya? Entonces, muy importante siempre revisar ese dato. Sobre todo, como les comentaba, esto puede ir cambiando con el transcurso de los años. Así que, primer dato, vamos a revisar qué régimen tributario soy. Y como yo les comentaba, vamos a darnos cuenta que, por ejemplo, vamos a hablar de algunos conceptos como el régimen PROPYME transparente o el régimen PROPYME general, que hasta el año anterior era régimen PROPYME. No tenía el apellido, entonces ahora sí lo incorporamos. ¿Ya? Entonces, como siempre decimos, siempre hay una pequeña actualización. Lo otro es muy importante destacar. Si bien es cierto, muchas declaraciones juradas se mantienen igual, varias tienen sus cambios. Ya tienen una columna más, una columna menos, y vamos a ir viendo en detalle cada una de ellas. ¿Ya? Vamos a ver aquí algunos ejemplos de las declaraciones juradas que tenemos que presentar. Bien, vamos a partir entonces con las declaraciones juradas generales. Cuando hablamos de las declaraciones juradas generales nos referimos a aquellas 4 que son de índole, da lo mismo que régimen tributario soy. Tengo que presentarlas siempre y cuando aplique de acuerdo a mi giro. ¿Ya? Entonces, estas 4 que tenemos en pantalla, que son, y si ustedes nos vamos a dar cuenta inmediatamente que estas son declaraciones juradas más antiguas. ¿Por qué? ¿Cómo nos damos cuenta? Muy fácil, porque empiezan con el 18. ¿Ya? Todas las nuevas empiezan con 19. ¿Ya? Pero nosotros por años hemos escuchado hablar de las 18 algo. ¿Ya? Por ejemplo, la 1835, que nos habla de la declaración jurada cuando tenemos
bienes raíces y los arrendamos. Y esta declaración, ¿cuándo vence? El 24 de marzo. Ojo, esa es la fecha límite, ya por eso dice vencimiento. No es la fecha que tengo que presentarla. Yo la puedo presentar antes de esa fecha, por supuesto, pero esa es mi fecha límite, ¿ya? Luego tenemos la 1837, ¿ya? Que es la declaración jurada anual sobre crédito y PPM dispuesto a disposición de los socios. Y si ustedes se fijan, este es uno de los casos en los cuales es posterior al proceso de operación renta. ¿Por qué? Porque vence el 18 de mayo. ¿Ya? Entonces, esta sale de nuestro proceso habitual, que es hasta el 30 de abril, y vence en mayo. Las dos que vienen a continuación yo creo que son las más comunes de todos. Yo creo que son las más conocidas. Y los números hasta a uno les suenan muy fácil. La 1879, honorarios. La 1887, sueldos. ¿Bien? Justo estas dos declaraciones para este año van a vencer el mismo día. Por lo general siempre teníamos un delay, digamos, una diferencia entre 1 a 2 días. Este año no. Este año van a vencer el 28 de marzo. O sea, tenemos hasta el 28 de marzo para hacer la presentación de estas dos declaraciones. ¿Ya? Recuerden que estas dos declaraciones, si ustedes cuentan con nuestra solución REX, pueden generarlas de forma automática. Si no, tienen que generarla de forma manual. ¿Ya? Pues si cuentan con nuestra solución, pueden contar con estas dos declaraciones. ¿Ya? Entonces, como les comentaba, estas cuatro, que son muchísimo más antiguas, de hecho, yo siempre he escuchado de estas cuatro, son las que tenemos como declaraciones juradas generales. El primer concepto que vamos a conversar. Entonces, da lo mismo el régimen tributario que utilizo, tengo que presentar estas declaraciones juradas. Ahora vamos a entrar a detallar por régimen cuáles son las que tenemos que presentar. Entonces, muy importante que tenemos que revisar cuáles son nuestros regímenes. Es lo primero. Por eso partí el webinar diciendo qué régimen soy. ¿Bien? Vamos a revisar entonces ahora las imágenes, cuáles son los formularios propuestos para cada una de nuestras declaraciones. Si ustedes se fijan, son declaraciones muy simples que nos piden el detalle y estas no han tenido grandes cambios. ¿Ya? Las generales se mantienen bastante constantes. ¿Ya? Importante destacar, después cuando les compartamos el video en nuestra academia, yo les voy a dejar todo el material de la construcción de estas declaraciones juradas, por si tienen alguna duda o algo, pueden consultar nuestro material. ¿Ya? Así que, para que no tengan que ir al servicio a buscar cada una de las declaraciones, yo se lo voy a dejar listo en la plataforma nuestra. ¿Ya? Si la idea es transmitirle la información lo más depurada posible. ¿Ya? Entonces aquí tenemos cada una de nuestras declaraciones. Esta parte la voy a pasar más rápido porque son los formularios establecidos. Bien. Entonces, aquí tenemos la general, allá está la de sueldo, por eso es muchísimo más grande. Y nos vamos ahora con las declaraciones juradas del régimen general. Así se llama el régimen. Cuando ustedes entran en su página del servicio impuesto interno, le va a decir tipo de régimen general. Y cuando hablamos del régimen general, vamos a hablar que tenemos que preparar 3 declaraciones juradas, además de las 4 anteriores. Ya las 4 anteriores son complementos, se van a ir sumando al resto, ¿ya? Vamos a hablar entonces de 3 declaraciones. La primera es un 18, o sea, viene de hace muchos más años. Las otras 2 son 19, son más nuevas. Pero vamos a darnos cuenta que en esta particular, en este tipo de régimen, una sola de estas declaraciones se presenta en la operación renta propiamente tal hasta el 30 de abril. Las otras vencen a mitad de año. ¿Por qué razón? Porque resulta que tenemos que hacer presentaciones de la contabilidad. Y por lo tanto, tenemos hasta el 30 de junio para preparar estas declaraciones, que son la 1847, conocida como declaración jurada sobre balance de 8 columnas, y otros antecedentes. Ahí en los otros antecedentes nos piden todo lo que son nuestra declaración de RLI, ¿cierto? Las deducciones, los agregados. Entonces, todo eso nosotros lo preparamos y lo presentamos en la 1847. ¿Ya? Voy a hacer una aclaración, aprovechando, vamos a hacer un alcance bien técnico, pero vale la pena mencionar. Muchas veces nosotros, los contables, hablamos del balance de 8 columnas, porque por formación técnica nos enseñaron que así se denomina el balance, ¿ya? Pero a nivel sistémico, los sistemas, nuestro sistema CRP, le llaman balance tributario, ¿ya? Porque es de la contabilidad tributaria. Pero para que ustedes sepan, porque más de alguna vez me ha pasado que me preguntan ¿cómo genera un balance de 8 columnas? El balance de 8 columnas se genera con la opción de balance tributario. Así que hay un pequeño alcance. Bien. Luego tenemos entonces la 1926, que es la declaración jurada anual sobre base imponible primera categoría y los datos contables de balance. ¿Se fijan que estaba directa relación a la 1847? Tenemos que presentar nuestra
declaración jurada del balance de 8 columnas y nuestra renta líquida imponible o la RLI para los más contables, ¿cierto? Nuestra amiga RLI. ¿Ya? Entonces, estas dos declaraciones van a vencer el 30 de junio. ¿Ya? Así que son fechas ahí para que tengan anotaditas. Bien, luego tenemos la 1948. ¿Ya? En la 1948 es la declaración jurada anual sobre retiro, remesa, dividendos, ¿cierto? Todo eso que conlleva, dependiendo mi tipo de sociedades, si son retiros, si son dividendos, cómo los vamos a distribuir. ¿Ya? Y dada esta lógica, si ustedes se pueden dar cuenta, para este caso, para esta declaración, vamos a tener 4 posibles fechas de vencimiento. ¿Cuáles son estas opciones? La primera, si soy una sociedad anónima abierta, tengo hasta el 14 de marzo. Si soy otro tipo de sociedad, pero los socios son personas jurídicas, tengo hasta el 27 de marzo. Si soy otro tipo de sociedad, pero mis socios son personas naturales, tengo el 30 de marzo. ¿Ya? Y si soy una empresa individual o una empresa individual de responsabilidad limitada, tengo que presentarla en conjunto con el formulario 22. ¿Ya? Entonces, esta es una declaración bien específica. Nos vamos a encontrar con muchos casos así, de que hay muchas declaraciones que va a depender de mi tipo societario o mi tipo de constitución, cuál es mi fecha de vencimiento. ¿Ya? Así que ojo con ese tipo de cosas. Entonces, ya tenemos 2 datos que para nosotros son muy relevantes. Primero, ¿qué régimen soy? Segundo, ¿qué tipo de empresa soy? ¿Ya? Esos 2 datos tenemos que tenerlos sí o sí. ¿Bien? Entonces, acá vamos a ver nuestros formularios. Acá tenemos el 1947. Tenemos nuestras 3 declaraciones del régimen general. ¿Ya? Como les comentaba, recuerden, van complementando las primeras. Bien, vamos a entrar ahora entonces al PROPYME general. Ya, PROPYME general, que ya vienen siendo las que están pensadas en las pymes propiamente tal. Vamos a ver que vamos a tener una sola la declaración que acabamos de ver, que es la misma la 1948, que es la que nos habla de los retiros, las remesas, los dividendos. ¿Ya? Entonces, obviamente, al igual que como pasaba con las anteriores, esta se viene a sumar a las 4 generales. Siempre recordemos eso, siempre esto va a ser copulativo, ¿ya? Esas más estas, ¿ya? Entonces, vamos a hablar de la 1948. Y tal cual como ocurre en el régimen general, aquí también depende de mi tipo de sociedad, es cuál va a ser mi fecha de vencimiento. Y si se fijan, las fechas de vencimiento son las mismas. El 14, el 27, el 30 o con el formulario 22. ¿Ya? Entonces, ya tenemos esa información. ¿Ya? Obviamente, a medida que vamos bajando y vamos viendo las pymes, después vamos a ver las rentas presuntas, nos vamos a dar cuenta que la cantidad de declaraciones son menores. ¿Ya? ¿Por qué es importante? Y yo tomé la decisión de mostrárselos por régimen, porque muchas veces a nosotros nos pasa, los que hacen más años llevamos en este mundo contable, antiguamente salía el suplemento en el mes de febrero en el Mercurio o en cualquier diario y nos mostraban un manojo, era como un libro completo, y teníamos todas las declaraciones con todos los formatos y con toda la explicación. Pero muchas veces nosotros solo teníamos que preparar 2 o 3 y teníamos que leernos todo nuestro documento, en realidad necesitábamos solo pequeños datos. Por eso nosotros preferimos darle un enfoque distinto y de acuerdo a su régimen, preparar la documentación. ¿Ya? Así vamos a hacer información muchísimo más precisa. ¿Ya? Recuerden que nuestra finalidad siempre es tratar de digerir nosotros la información y entregársela a ustedes de manera más concreta. Bien, entonces acá vamos a ver la misma 1948, si ustedes se fijan, como es de retiro, va con detalle, tenemos que decir qué mes se realizó, qué mes se efectuó realmente el retiro. Recuerden que ahora tenemos un pseudo retiro presunto, o sea, retiro no retire, igual tengo que hacer el retiro de la utilidad, entonces tenemos que tener esas consideraciones. ¿Ya? Importante también, recuerden que podemos empezar a preparar toda nuestra información ahora, pero debemos esperar la circular oficial que va a salir en el mes de febrero con los factores de actualización. Una vez que tengamos los factores de actualización, podemos mandar nuestras declaraciones ya actualizadas. ¿Ya? Recuerden que eso es muy importante. Y dada la contingencia y el tipo de inflación que tuvimos el año pasado, créanme que la corrección monetaria este año va a ser considerable a nivel de estado financiero. ¿Ya? Hace muchos años yo nunca había visto una corrección monetaria, una inflación tan grande. Así que va a ser bastante considerable. Bien, vamos ahora al régimen PROPYME transparente. Si nos fijamos, aquí
a diferencia del PROPYME general, vamos a presentar otra declaración, que es la 1947. ¿Por qué? Porque esta es una declaración jurada que se creó para este tipo de contribuyentes, ¿ya? Y se llama base imponible de primera categoría para contribuyente acogido al régimen PROPYME transparente, ¿ya? Entonces, esta es una declaración propia que solo prepara este tipo de contribuyente. ¿Cuándo vence? Tenemos dos fechas. Tenemos sociedades con socios personas naturales, ¿cierto? Que sería el 30 de marzo, y para aquellas empresas individuales o responsabilidad limitada, con el formulario 22. Si ustedes se fijan, aquí nos disminuyó muchísimo más, ya no les hablo de sociedades abiertas, no les hablo de sociedades con socios con otras sociedades. ¿Por qué? Porque asumimos que ese tipo de sociedades no clasifica para estar clasificado dentro del régimen de PROPYME transparente, ¿ya? Por eso ustedes se fijan, el vencimiento se nos redujo a 2 fechas. ¿Bien? Continuamos. Entonces acá tenemos nuestro formulario ahí con toda nuestra presentación. ¿Bien? Luego tenemos la declaración jurada de la renta presunta. Nuestra siempre bien ponderada amiga renta presunta también tiene su propia declaración jurada, la 1943. Se fijan que las últimas que hemos visto son 19, entonces ya son las nuevas, ¿ya? Entonces la declaración jurada 1943 es aquella que nos ayuda a calcular, a determinar, ¿cierto?, la primera categoría, pero para aquellos que están acogidos al 14 letra B, ¿cierto?, que son las rentas presuntas, ¿ya?, no la renta efectiva. Y para ellos, tal cual como ocurría con el caso anterior, también tenemos 2 fechas, 30 de marzo o con el formulario 22. ¿Ya? Cuando hablamos del formulario 22 me refiero, si lo presentan el día 1, va a ser el día 1. Si lo presentan el día 30, va a ser el día 30. ¿Ya? Entonces ahí tenemos nuestras diferenciaciones. ¿Sí? Entonces ahora vamos a ver el formato de nuestra declaración. Y ahora vamos a entrar a hablar de las declaraciones juradas financieras. ¿Ya? Estas que vamos a hablar ahora son distintas, no tienen directa incidencia en la tributaria propiamente tal, pero son necesarias para la operación renta. ¿Ya? Entonces tenemos también que considerarlas. ¿Ya? Y muchas veces ocurre que estas son declaraciones que a lo mejor eran más lejanas. A lo mejor no todas las tienen que presentar, pero igual las vamos a mencionar. ¿Ya? Por ejemplo, la 1829, que es la declaración anual sobre contratos de derivado, ¿ya?, que vence el 30 de marzo. Tenemos la declaración jurada anual sobre compra y venta de moneda extranjera, ¿cierto? Por ejemplo, si fuéramos una casa de cambio, tendríamos que presentar esta declaración, que vence el 17 de marzo. La 1874, que tiene que ver directamente en relación con la oferta pública, ¿ya?, que vence el 27 de marzo. La declaración jurada sobre las cuentas de ahorro voluntario, ¿cierto? Los APE, también vencen el 27. Luego tenemos la 1890, que son los depósitos a plazo para temas de con el Banco Central o con constituciones financieras. Entonces, ahí tenemos, por eso yo les hablaba de que estas son las financieras, ¿ya? A lo mejor muchas ahora yo las estoy nombrando, y a lo mejor algunos de ustedes ni siquiera sabían que estas existían, ¿ya? Entonces, también es importante que las revisemos. Estas son hartas, son 15 para ser franco, así que vamos a ver 3 slides que preparé para nombrárselas. Como les digo, mi objetivo no es que todos las apliquen, sino que las conozcan, ¿ya? Tenemos la declaración jurada anual sobre compra y venta de acciones, tenemos la declaración jurada sobre inversiones, reinversiones, las liquidaciones, los rescates, la declaración sobre crédito hipotecario, sobre los intereses pagados, sobre los movimientos de cuentas de ahorro. Si se fijan, y todas tienen vencimiento durante marzo, entre el 1, el 27, el 9, el 24, ¿ya? Si ustedes se fijan, dado el volumen y el tema que yo les estoy contando, está pensado mucho más en empresas que son más financieras, ¿ya? Por eso se llaman financieras, y obviamente empresas que con mayor, no a lo mejor con mayor volumen de movimiento, sino que con sus operaciones distintas, ¿ya? Porque muchas veces una pyme puede tener muchísimo más movimiento que una gran empresa. Luego tenemos entonces la declaración jurada sobre los retiros de los depósitos a plazo, los fondos de terceros, la declaración jurada sobre las inversiones, la declaración jurada sobre dividendos y créditos de acuerdo a las acciones en custodia. Y si se fijan, todas tienen fecha de vencimiento durante marzo. A diferencia de las anteriores que teníamos algunas en mayo, en junio, estas todas vencen en marzo. Entonces, los que tienen que hacer presentación de declaraciones juradas financieras tienen literalmente fechas de vencimiento entre el 1 y el 30. Ya están todo el mes
de marzo preparando declaraciones juradas. ¿Ya? Entonces acá tenemos nuestros distintos formatos. Acá podemos ver cada uno de nuestros formatos que presentamos en las declaraciones juradas financieras. Son hartos formularios. Son muy distintos uno de otro, con muchos campos distintos. Así que ahí vamos a tener todas nuestras declaraciones. Se fijan, algunas son muchísimo más extensas. Ahora pasamos al último grupo, que son las declaraciones juradas previsionales. ¿Ya? Estas también nos podemos dar cuenta que vencen en el mes de marzo y vienen a complementar unas que ya habíamos visto y que por muchos años era una que se hacía como gran general, pero con los años y a medida que hemos ido avanzando con nuestros periodos de operación renta, han ido surgiendo otras complementarias. ¿Bien? Por ejemplo, nosotros estábamos muy acostumbrados a que todo lo tratábamos hasta hace 5, 6, 7 años atrás. Todo lo que tenía que ver con sueldo, nosotros la veíamos en la 1886. Perdón, 1887. Y en la 1887 veíamos todo el índole de sueldo. Pero había muchos datos que necesitaba el servicio, ¿cierto? Que las empresas entregaran respecto a las previsiones. Y es por eso que surgieron estas nuevas declaraciones, como la 1812, ¿cierto? Que es la declaración jurada anual sobre jubilaciones, pensiones y Montepío, ¿ya? Y para ver si tienen el pago del impuesto único, ¿ya? La 1834, que es la declaración jurada anual sobre los seguros, ¿cierto? Que están contratados, también con las instituciones previsionales. La 1871, las declaraciones juradas para información de bonos, ¿ya? De acuerdo al decreto ley 3500, que es todo lo que trata, ¿cierto? Todas las leyes previsionales, es el decreto ley 3500. Luego tenemos la 1873, que es donde muestran todo lo que son los desembolsos y los reembolsos pagados a los que tenemos ISAPRE, ¿cierto? Y tenemos a lo mejor un reembolso que a principio de año tienen que devolvernos, todo ese tipo de información. También nos tienen que informar las instituciones del índole salud. Y también la 1889, que es la declaración jurada anual sobre las cuentas de ahorro voluntario, ¿cierto? Lo APB famosos que hemos escuchado durante los últimos años. Luego tenemos la 1895, que es la declaración jurada anual sobre los retiros o excedentes de libre disposición. La 1899, que es la declaración jurada de los movimientos de las cuentas de ahorro, de los APB voluntarios, ¿cierto? También tenemos la declaración anual de cotizaciones previsionales, que son, en el fondo, la 1900, fue una de las primeras, por eso es la 1900, una de las primeras nuevas que surgió, que en el fondo es cuando cada AFP tiene que informar cuánto es lo que cada uno de nosotros juntó en su pozo. ¿Ya? Después tenemos la 1902, que tiene directa relación a el tema de previsión, pero del régimen antiguo, o el Servicio Seguro Social, la Dirección de Previsión de Carabineros, las cajas de compensación, entonces todo el régimen antiguo. En la 1900 el régimen nuevo, la 1902 el régimen antiguo. Y la 1903, la declaración jurada sobre las cotizaciones de seguro social, contra riesgos de accidente del trabajo y enfermedades profesionales. Más conocido, entonces la 1903, inmediatamente nosotros podemos leer todo ese nombre, es muy largo, pero nosotros decimos, la 1903 tiene que ver con la ley de accidente del trabajo, que solo tenemos que pagar alguna de las mutualidades, o al ISP en caso de no tener una mutualidad. ¿Ya? En palabras muy simples, la 1903 es la mutual. ¿Bien? Entonces aquí tenemos, como recién les decía, las declaraciones juradas previsionales son las que vienen a complementar la 1887. ¿Bien? Porque ustedes se fijan, en la 1887 muchas veces perdíamos información, porque en la 1887 presentábamos los valores netos. Entonces, reducíamos todo lo que eran cotizaciones provisionales, pero no teníamos el dato. ¿Cuánto corresponde a eso? ¿Ya? Entonces aquí vamos a ver los formatos. Cada uno de nuestros formatos de previsión. ¿Ya? Como les comentaba, ustedes tienen que ir viendo cuál aplica, cuál tengo que presentar. ¿Ya? Entonces ahí es muy importante que tenemos toda esta información muy clara. ¿Ya? Por eso ustedes se fijan, también nosotros estamos haciendo este seminario, este webinar el día de hoy, cuando estamos antes de febrero, antes de que empecemos toda la operación propiamente tal. ¿Ya? Como yo siempre digo, cuando nos hablan que el año nuevo es el 1 de enero, en realidad no. Para los contables el año nuevo es el 1 de mayo.
Y así como vamos cada vez es más allá en el año, ¿ya? Porque entre más plazos nos dan, más largo se hace el periodo. ¿Bien? Bien, ahora vamos a ver un pequeño resumen que les fui armando sobre cada uno de nuestros regímenes con unas líneas de tiempo para que ustedes tengan visualmente las fechas de vencimiento. Porque yo les he hablado de 50.000 fechas, 50.000 declaraciones, pero la idea es que ahora se queden con la idea de, esto es lo que tengo que preparar. ¿Bien? Entonces vamos a partir por las generales. Entonces aquí tenemos que estas son las comunes, las 3 comunes, las 18. Si ustedes se fijan, cuando hablábamos de las comunes, yo les nombraba 4, pero ahora les voy a mostrar 3. La línea de tiempo yo la hice pensando hasta el 30 de abril. ¿Ya? Si es de mayo en adelante, la dejé fuera de la línea de tiempo para que visualicemos nuestro periodo de operación renta hasta el 30 de junio. ¿Ya? Entonces, por eso solo vamos a visualizar 3. ¿Ya? Entonces tenemos la 1835, vence el 24 de marzo, el 28 de marzo vence la 1887 y la 1879. Luego tenemos la línea de tiempo para el régimen general. Si ustedes se fijan, recién nombré 3 comunes, que eran la 1887, la 1879 y la 1835. Si ustedes se fijan, acá yo conservé esas 3 para aquellos que tengan régimen general sepan que, son esas 3 más la 1948, que es la nueva que tengo que sumar. ¿Ya? ¿Cuándo va a vencer? Depende de mi tipo de sociedad. Si es sociedad anónima abierta, el 14 de marzo. Si es sociedad con socios personas jurídicas, el 27. Si son socios naturales, el 30. Si es empresa individual, 1 de abril. Recuerden, 1 de abril, considerando que es junto con la declaración del formulario 22. ¿Ya? Así que, para que consideren eso. Entonces, cada uno de ustedes puede ver cuál es su régimen, saca su slide que le corresponde y tienen ahí su línea de tiempo. Luego tenemos entonces el régimen propio y general, siguiendo la misma lógica anterior, en color azul oscuro las comunes y dependiendo mi tipo de sociedad en la fecha en que tengo que presentar. Luego tenemos el propio y transparente, tenemos las 3 comunes y la 1947, que va a depender socios personas naturales o empresas individuales, celeste o verde ahí el color. Bien. Luego tenemos el régimen de la renta presunta, esta es más fácil, todos lo tenemos en la 1943, el 30 o en conjunto con el formulario 22, la declaración anual de impuestos, popularmente conocido como formulario 22. Bien. Y ese es el recuento de las declaraciones juradas que tenemos que preparar en nuestra operación Renta 2023. Bien, una pequeña pausa comercial. En esta pausa comercial aprovechamos de recordar las soluciones con las que cuenta nuestra empresa, nuestros ERP, los cuales son Manager Time ERP, FlexLine ERP y Manager Más, el cual es 100% web. Además, también tenemos como complemento la solución de RexMax para todo el tema del control de los sueldos y los honorarios. Además, también aprovechamos de promocionar cuáles son nuestros nuevos webinars futuros, en el cual corresponde en el mes de febrero. Vamos a tener solamente uno, el 16 de febrero a las 15 horas, que vamos a presentar las nuevas funcionalidades de Manager Más. Y también los dejamos cordialmente invitados para que nos visiten en nuestro sitio web academiamanager.cl. Pueden escanear el código QR o ingresar directamente a la URL academiamanager.cl, en la cual encontrarán todo nuestro contenido, que es de forma gratuita. Ahí en el chat, Ana María les está dejando el link directo de nuestro próximo webinar y también está el link de nuestra academia. Entonces ahora vamos a pasar a la sección de preguntas. Hemos tenido varias acá, entonces las vamos a ir respondiendo. Isabel nos dice, la declaración jurada 1891 la debe presentar todas aquellas empresas que han vendido sus acciones. O sea, siendo sociedades anónimas, va a depender en el fondo de si cumple o no el tema de que fue
hecho a través de archivos digitales, si fue efectuada por corredores de bolsa, agentes o casas de cambio. Si cumple esas características, sí tiene que presentarla. También nos preguntan a partir de qué fecha se puede presentar la declaración 1887, que es en el fondo. El Servicio de Impuesto Interno emite los factores de actualización y ya podemos ingresar la declaración jurada. Normalmente siempre es la primera semana de febrero, a más tardar en la quincena ya se puede comenzar a subir la declaración jurada. María nos pregunta, en las empresas que solo se sube la 1887 y la de honorarios, ¿hay que subir otra declaración más? María, va a depender de a qué régimen tributario corresponde la cantidad de declaraciones juradas que se deben presentar. Para complementar, justo María está preguntando, ¿el régimen se ve en el SI? Sí, si recuerdan en la primera slide, la primera pregunta que respondimos en el escenario de hoy es ¿qué régimen soy? Ustedes ingresan a su portal del Servicio de Impuesto Interno, ¿cierto? Van a mi SII y arribita, donde están todos los datos de la empresa, está el dato. Bien, entonces, María, si tú te acuerdas, en la primera slide, la primera respuesta que dimos fue ¿dónde tengo el dato? Entonces, en el mi SII vamos a rescatar esa información. Tenemos otra pregunta por acá. José nos pregunta, ¿cuál era la última fecha que no alcanzó a sacar el pantallazo? ¿La última fecha de qué, José? ¿De alguna declaración o del webinar? 16 de febrero. Jueves 16 de febrero a las 15 horas. Es la única actividad que vamos a tener como academia durante el mes de febrero. En marzo vamos a volver con todo, pero por febrero solo vamos a tener esa actividad. Recuerden que el link está en el chat. Un poquito más arriba está el link directo. Alejandra nos pregunta, consulta, ¿REX será como siempre cuadro el impuesto y las envío directo? Efectivamente. Teniendo REX más, es mucho más simple el proceso de declaraciones juradas. Así es. Recuerden, REX nos puede generar la 1887 y la 1879, que son de las generales. ¿Alguna otra duda, consulta que tengan que podamos compartir con ustedes? De todas formas, como ya les comentábamos, una vez que compartamos con ustedes el video, yo les voy a dejar todos los instructivos que tiene cada una de las declaraciones para que ustedes las puedan revisar. ¿Bien? A ver, aquí justo nos llegaron varias preguntas, vamos revisando. Isabel nos dice, ¿harán webinar para saber cómo rellenar las DJ? ¿A qué te refieres, Isabel? ¿A cuáles DJ te refieres en particular? Y Braulio nos dice, ¿se puede rectificar las declaraciones una vez enviadas al Servicio de Impuesto Interno? Sí, Braulio, se pueden rectificar, no hay ningún problema. Isabel nos dice las del régimen general. No tenemos previsto hacer ningún webinar de explicación de una a una de las declaraciones porque son muchas, tendríamos que adaptarnos, pero si ustedes lo estiman conveniente, podríamos preparar algo, pero ya para el mes de marzo, ¿ya? Porque como les comentaba, durante febrero vamos a estar sin actividades en vivo con la academia. Así que cualquier cosa ahí, Isabel, nos puede mandar un correo a admacademia@manager.cl y podemos ver su situación. Sí, además, terminando la presentación, se les compartirá una encuesta de satisfacción en la sección de comentarios. Déjennos, en el fondo, la inquietud de si necesitan que hagamos una declaración jurada práctica. Exacto. Entonces, así lo preparamos y se realiza en conjunto con ustedes. Perfecto, Isabel. Ahí no hay problema. Déjenos ahí en la encuesta y nosotros consideramos sus comentarios. Sí, la idea de estas actividades en el fondo es poder ir interactuando con ustedes y que nos vayan transmitiendo cuáles son sus necesidades para poder ir apoyándoles y entregarles un mejor servicio a nuestros clientes. Así es. ¿Alguna otra pregunta, consulta que tengan?
De todas formas, si el día de mañana surge otra duda, lo pueden dejar directamente en la plataforma o mandarnos un correo electrónico y nosotros felices de contestarles sus inquietudes. ¿Alguien más? Isabel, si se envían las declaraciones juradas antes del vencimiento y luego se deben rectificar, no. Si no se envían, hay multa. Saray, respecto de las fechas, depende. Si tiene pago, el 30 de abril. Si no tiene pago, es el día 5, aunque nos tienen que confirmar si va a ser el 5 o el 10. En cuanto lo sepamos, nosotros lo vamos a dar a conocer. Armando, si la empresa no tiene movimiento, igual hay que mandar declaraciones juradas sin movimiento. En el fondo, que quede el reflejo de que cumpliste con la obligación. Oscar, la 1887 la genera Rex. Sí. Me quedé pensando en la pregunta de Oscar porque dice, tenía entendido que la sube la inspección del trabajo. La inspección del trabajo, recordemos que es un ente fiscalizador, ya no es un ente ejecutador, así que no deberían subirla a ellos. Esa responsabilidad de cada una de las empresas, de cada uno de los contribuyentes. Alejandro, respecto de la 1879, efectivamente el servicio entrega una propuesta cuando las boletas son electrónicas. En teoría, a partir del año pasado, todas las boletas electrónicas de honorario debieron estar registradas en el servicio. Lara nos dice que no se escucha. ¿Alguien nos puede más confirmar si pueden escuchar bien? Ah, perfecto, no hay problema, Lara. Sí, ahí ya era un problema de Lara, sí, no hay problema. Perfecto. De María. María, a ver. En REC solo la 1887 y la 1879, pero como comentábamos, el servicio entrega la propuesta porque son todas las boletas de honorario ahora electrónicas. Pero sí, solo la 1887. Todo lo que tenga que ver con sueldos. ¿Ya? ¿Alguna otra duda, consulta que tengan? Ay, muchas gracias. Es que nos comentaban que se escuchaba bien. Perfecto, Saray. No, la 1848 no tiene grande diferencia, Armando. Prácticamente quedó igual, así que no, nada. Laura nos dice, nuestra empresa está en la ProPyme transparente. 18 de 8, sí, o sea, perdón, 14 de 8. ¿Qué declaraciones debemos presentar? Tienen que presentar las generales, ¿cierto? Las 4 generales que comentábamos y la especial que es de ProPyme transparente, ¿ya? Que es la 19, te digo de inmediato, la tengo acá. Así que... 1947. Ahí, muy bien, Soraya, ahí atenta. ¿Ya? Que esa se llama ProPyme transparente. No, Oscar, manager no genera ninguna declaración jurada. ¿Ya? Todos tienen que hacerlo ustedes directamente en el sistema. Perdón, en el servicio de impuesto interno. ¿Ya? Pero manager en sí no genera ninguna declaración jurada. Recordemos que nuestros CRP tienen orientación financiera. ¿Ya? Solamente podemos entregarle los datos, pero no generamos las declaraciones. Bien, ¿alguna otra duda, consulta? Buenas tardes, Paola.
Jacqueline nos pregunta, ¿enseñarán cómo generar la 1887 y 1869 en REX? Jacqueline, para eso te solicitamos que hagan la solicitud a la Academia de REX. ¿Ya? Estamos separados ahora, así que ellos tienen que hacer la parte de ellos, la hacen directamente ellos. Sí, Paola, va a estar toda la documentación, vamos a dejarle las líneas de tiempo y estamos trabajando también para mandarles recordatorios con la fecha a través de nuestras redes sociales, así que no hay ningún problema. Laura nos dice, estoy jubilada, ¿debo presentar aparte la DJ? Sí, Laura, recuerda que hay una declaración específica para las jubilaciones, ¿ya? Así que ahí, pues bueno, eso. Bien, ¿alguna otra duda o consulta? Muchas gracias, Paola. Veo que ya ha revisado nuestra plataforma. Bueno, aprovechando esta pausa, les va a aparecer una pequeña encuesta por si requieren algún tipo de contacto con su ejecutivo comercial. Ahí para que nos puedan responder, es rapidita, sí o no. Así nosotros lo traspasamos a nuestra área comercial y pueden tomar contacto con los que lo necesiten. Recuerden, todo nuestro contenido se encuentra disponible de forma gratuita en academiamanager.cl. Sin www, si ustedes se pueden fijar acá, ahí está directamente academiamanager.cl. También nos gustaría saber cómo se enteraron de nuestro webinar o seminario. Así que ahí para que nos puedan contestar también cómo recibieron la información, cómo nos estamos comunicando con ustedes. Isabel nos pregunta si Previred ya está disponible el certificado. Todas las instituciones están esperando el tema de los factores de actualización. Una vez que estén publicados, van a estar todos disponibles. Alejandro nos dice, ¿hay alguna para este año? ¿A qué te refieres, Alejandro? ¿Alguna qué? Nota técnica. Nota técnica. Sí, hay una nota técnica que también va a estar publicada. Pero recuerden que todo lo que sea de REX deben consultar los centros de ayuda y academia de REX. Correcto. Y Oscar nos pregunta si tenemos algún formato de CSV, que recuerden en este momento, no. Igual vamos a buscar y si encontramos alguno se los vamos a compartir dentro de los materiales complementarios de este webinar. ¿Alguna otra pregunta, duda o consulta? Mientras nos contestan ahí cómo se enteraron. Armando nos dice, la declaración jurada de honorarios se hace automáticamente, el servicio construye una propuesta que tenemos que revisar y en el fondo enviar. Recuerden que tal como ocurre con la declaración de renta, siempre debemos revisar las propuestas porque pueden tener errores. Ya se construyen sistemas y los sistemas no son infalibles. ¿Más dudas, consultas? Luis, la 1946 no presenta grandes diferencias, se mantiene bastante igual a la del año anterior. Igual, de todas formas, para que tenga muy clara esta información, vamos a elaborar un blog con las grandes modificaciones y cuáles se mantienen igual, el cual va a ser compartido por todos ustedes para que estemos todos claritos. Así es. ¿Una duda, consulta? Al parecer ya no tenemos más dudas. Así que a nombre de la Academia Manager,
Les damos cordialmente las gracias por su participación y recuerden estar siempre comunicándose con nosotros y estar al tanto de toda la información que estamos entregando. Cuando finalice la presentación, les va a llegar una encuesta para que ustedes nos puedan contestar. Es muy importante para nosotros, para en el fondo poder entregar cada día un mejor servicio. Y recuerden, si consideran oportuno hacer declaraciones juradas prácticas, colóquenlo ahí en la invitación para que lo preparemos y lo realicemos. Estén muy bien y nos vemos en una próxima oportunidad. Chao, chao.